Gubernamentales y riesgos políticos. ¿Qué tal? Muy buenas, Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Un placer tenerte por aquí. Quiero trasladarte la misma pregunta que esperamos de Irán, si de verdad ves un ataque inminente en las próximas horas. Quizás soy ingenuo hoy, pero todavía tengo esperanzas de que no se produzca. Y la razón de que esa es mi esperanza es porque si uno analiza cuáles han sido los objetivos de Irán desde que comenzó la guerra de Gaza, no encajaría el que Irán escalara el conflicto. De hecho, uno de los objetivos de Irán desde que comenzó la operación de Hamás en la Franja de Gaza ha sido evitar una guerra con Estados Unidos o evitar una guerra directa con Israel o una escalada regional del conflicto. ¿Cómo ves de probable precisamente una escalada regional, un conflicto regional, que veamos una extensión del conflicto en Oriente Medio? En el caso de que ataque Irán, ¿se podría contener? ¿Alguien podría contener a Israel? Hemos visto su respuesta después del ataque de Hamás, una respuesta incluso pues, desproporcionada para algunos. Si Irán ataca, ¿cómo frenamos a Israel? ¿Cómo frenamos ya la escalada? Como digo, yo estoy todavía en el punto en el que creo que no se vaya a producir el ataque de Irán. De hecho, en este momento hay fuerzas poderosas, como son los Estados Unidos a través de intermediarios, la Federación de Rusia y China, que están intentando ayudar a que el liderazgo iraní no realice ese ataque contra Israel. Vamos a ver, Irán cuando comenzó el ataque de Hamás en Gaza, el liderazgo iraní fue sorprendido por la intervención de Hamás contra Israel. Esto es algo que está confirmado por las partes, incluso hasta el propio liderazgo en el exterior de Gaza de Hamás lo ha reconocido, que esta fue una decisión que se tomó por los 4 dirigentes del grupo Hamás dentro de la Franja de Gaza. Los 2 hermanos Sinbar, que son los que dirigen el grupo dentro de Gaza, Deif e Isa. Deif ya ha sido terminado, aniquilado por el ejército de Israel. Y a Teherán le pilló por sorpresa. Entonces, cuando Teherán se encontró con esto, lo que ha intentado hacer es poner presión sobre Israel para que culminara su operación militar dentro de la Franja de Gaza y evitar que el ejército israelí aniquile a Hamás completamente. Pero como digo, en segundo lugar, y esto es muy importante para Irán, porque Irán, aunque se pueda pensar lo contrario, es un actor racional, muy racional, y tiene tejida toda esta red de intervención a través de proxies o apoderados en el Próximo Oriente, pero Irán no quiere una guerra con Estados Unidos, Irán no quiere un enfrentamiento con Israel armado. Por lo tanto, esto vendría en contra de la estrategia que Irán se había marcado para sí misma después de haberse llevado la sorpresa del ataque de Hamás contra Israel, del que estaba tratando de sacar partido entreteniendo a Israel a través de Hezbollah en el norte de Israel para darle un poco de espacio y oxígeno a Hamás en la Franja de Gaza, sin éxito, porque Israel ha liquidado ya al 80% de las fuerzas de Hamás en la Franja de Gaza, pero Irán no quiere una guerra regional, Irán no quiere que Estados Unidos ataque a Irán y entiendo que Irán no quiere que Israel ataque a Irán. Entonces, Jorge, ¿a quién le interesa este conflicto? Si te parece, vamos por bandos. Decías que Irán no quiere atacar. Es cierto que, bueno, no ha intervenido en estos 6 meses, hay que hacerlo matino, no ha intervenido directamente porque, bueno, sus milicias, tanto Hezbollah como Hamás, como las fuerzas al-Quds, sí que han estado atacando en este conflicto, pero si te parece, miramos a Netanyahu. Es quizás el más interesado, el más beneficiado por este conflicto y sobre todo por la extensión, y por eso de alguna forma intenta arrastrar a Estados Unidos. ¿Quiénes son un poco los ganadores y los perdedores de este conflicto? Sobre todo en el caso de que se extienda este conflicto, si es que finalmente sucede. Vamos, Jorge, que tú de momento eres escéptico, piensas que no va a suceder, que ojalá así sea. Mira, yo creo que Estados Unidos no está interesado en una guerra regional. Yo pensé al principio del conflicto en octubre que quizás sí, para desviar la atención de su fracaso en Ucrania, pero creo que Estados Unidos no quiere una escalada regional en el Próximo Oriente, y lo único es que efectivamente si se produce un ataque de Irán
contra Israel, Estados Unidos ya ha sido muy vocal de que va a defender al Estado de Israel hasta sus últimas consecuencias y ha amenazado a Irán de que por lo menos va a apoyar la reacción de Israel si no va a hacer algo más. Yo creo que este lenguaje puede ser un lenguaje dirigido hacia la disuasión de que Irán ataque a Israel. Por lo tanto, Estados Unidos no creo que quiera conflicto. De las otras dos potencias globales, creo que Rusia y China tampoco quieren que haya una escalada en el conflicto. De hecho, llevan desde hace meses, sobre todo Rusia y China, hablando con todas las partes. Y en este momento, tanto Rusia como China están haciendo todo lo que está en su mano porque tienen una relación más cercana con el régimen iraní. No en balde Irán acaba de incorporarse a la Organización de Cooperación de Shanghái, tiene buenas relaciones con Rusia. Tanto Rusia como China están intentando que no haya respuesta iraní. Luego, los países árabes, las monarquías árabes moderadas, algunas de las cuales, las del Golfo, ya tienen acuerdos de reconocimiento y normalización con el Estado de Israel desde que firmaron los acuerdos de Abraham en el año 2020, y otros países árabes moderados como Egipto y Jordania tienen tratados de paz, en el primer caso desde el año 79, que fue el primero, y en el caso de Jordania desde el año 94, ninguno de ellos quiere una escalada regional y ninguno de ellos tiene ninguna simpatía por Hamás. Para todos estos países árabes moderados y las monarquías árabes, la desaparición de Hamás sería una magnífica noticia. No hay que olvidar que aunque Hamás es parte de este tejido de grupos inspirados y financiados y armados por Irán, a fin de cuentas, Hamás no es más que los hermanos musulmanes versión palestina, que tienen es una rama del islamismo distinta de la chiita de Teherán y quieren crear un califato desde Marruecos hasta Bangladesh. Y por lo tanto, ni el Reino de Arabia Saudí, ni las monarquías del Golfo, ni Egipto ni Jordania tienen ningún interés que a Hamás le vaya bien en este conflicto. De hecho, están tranquilamente esperando a que Israel termine con Hamás. Por lo tanto, los países árabes moderados tampoco quieren escalar el conflicto. De hecho, al final, el único actor que quiere escalar el conflicto regional es Hamás, que ha actuado, y además el liderazgo interno en Gaza de Hamás, que ha actuado por su propia cuenta, sin avisar. El líder de Hezbollah, Nasrallah, dijo que no sabía nada del ataque de Hamás que se estaba preparando. Irán ha dicho que no sabía nada del ataque que se estaba preparando. Y Hamás en el interior de Gaza ha intervenido porque Hamás estaba viendo que Arabia Saudí e incluso la propia autoridad palestina estaban muy cerca de firmar una versión nueva de acuerdos Abraham entre Estados Unidos e Israel y estos dos, bueno, el Reino de Arabia Saudí y la autoridad palestina, de reconocimiento de Israel y de normalización de relaciones con Israel. Por lo tanto, jamás ha intervenido sola con el deseo de boicotear o sabotear ese acercamiento que en el caso de Arabia Saudí viene de hace años y además en temas muy sensibles de seguridad, para descarrilarlo. Ha conseguido pararlo mientras se produce el conflicto, porque la calle árabe está en la calle protestando contra Israel, etc. Entonces, ni a la autoridad palestina ni a Arabia Saudí les conviene en este momento cerrar los acuerdos con Israel, pero también están contando los días para que el conflicto con Hamás termine y puedan retomar las conversaciones que estaban manteniendo con Israel para reconocer al Estado de Israel. Por lo tanto, excepto Hamás en el interior de Gaza y puede que en el exterior, desde Qatar, yo no veo a ninguno de los actores, ni los locales, ni los regionales, ni los globales, que racionalmente puedan estar interesados en el escalado del conflicto, y eso es lo que me hace ser, en este momento de incertidumbre tan grande y tan pesimista, eso es lo que me hace ser un poco optimista y tener un poco de esperanza de que esto finalmente este enfrentamiento no suceda. Bueno, Jorge, pues pendientes de este acontecimiento, si de verdad sucede o no este conflicto, este ataque por parte de Irán. Vamos a hacer un breve inciso, vamos a mirar una nueva última hora. En este caso miramos a Rusia, y es que anuncia que ha aprobado con éxito el lanzamiento de un misil balístico intercontinental. El Ministerio de Defensa ha anunciado en un comunicado que se llevó a cabo
con éxito un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental. Según el Ministerio, la tarea se llevó a cabo desde el polígono de pruebas de Kapustin Yar. Dice que los resultados obtenidos confirman la alta fiabilidad de los misiles rusos para garantizar la seguridad estratégica de la Federación Rusa, es lo que detalla este ministerio, que añade que todos los objetivos se cumplieron en su totalidad. Rusia anuncia que ha aprobado con éxito el lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Pendientes de las últimas horas en torno a Rusia, pendientes también de medios israelíes, hablando en los últimos minutos de más de 50 misiles. Dice que hay más de 50 misiles que han sido lanzados desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel. Es lo que están hablando medios hebreos, en concreto Al Arabiya. Otras fuentes hablan de hasta 30 misiles, en un momento en el que también están preparándose. De hecho, el canal 12 israelí, dice que el Frente Interior ha pedido a los directores de los hospitales que se preparen para una posible respuesta iraní. Les contábamos antes la reunión del Ministerio de Guerra, del Gabinete de Guerra. También ha habido reuniones con la policía, con defensa civil, con la emergencia. Jorge, no sabemos qué va a suceder, pero sí que hay muchos movimientos, tanto en la propia Israel como en Estados Unidos, que demuestran, bueno, pues que la alerta es máxima, ¿no? No sabemos si se van a cumplir todas estas informaciones, pero Israel está preparándose, vamos, está en alerta máxima. Absolutamente, no puede hacer otra cosa ante la amenaza de Irán. De todas maneras, en este momento que el asunto ha llegado al máximo nivel de la jerarquía del régimen iraní, Irán supongo que está evaluando si le interesa atacar a Israel y encontrarse con una respuesta contra el territorio iraní de Israel o de Estados Unidos o combinada de los dos. Yo creo que esta es la decisión que tiene que tomar Irán. Yo creo que además, vamos a ver, el incidente que ha provocado todo esto es un incidente que ha tenido lugar fuera del territorio de Irán, aunque Irán afirma que al haberse producido en un edificio diplomático de Irán es como si se hubiera producido dentro del territorio iraní. Y esto no está claro porque yo he visto las imágenes y el ataque se produce contra un edificio, una casa que está contigua o pegada a la embajada de Irán en Damasco, pero no está muy claro si era parte del complejo diplomático consular de Irán o no. No quiero entrar en ese debate, pero esto está en el trasfondo de la sobrereacción quizás de Irán a este ataque. Pero estos ataques entre Irán, Estados Unidos y las fuerzas de Israel y las fuerzas de Irán distribuidas en la región se han producido en los últimos años con bastante regularidad, sin necesidad de que se hayan producido escaladas a conflictos de más gravedad, ¿no? Yo hubiera esperado, y todavía lo espero, pues que Irán a lo mejor hubiera actuado pasadas unas semanas contra, no sé, algún activo israelí o relacionado con la comunidad judía en algún lugar del mundo, como ha hecho en otras ocasiones, pero no pasar tan rápidamente a este discurso de amenaza directa de atacar a territorio israelí. No sabemos si desde territorio iraní o a través de alguno de sus proxies fuera de Irán, porque el carácter del ataque sería distinto. Es decir, si hay un ataque a Israel desde territorio iraní, la respuesta a Israel puede ser muy severa, ¿no? No estoy diciendo que no lo sea si el ataque proviene, no sé, de Hezbollah en el Líbano o de las fuerzas de guardianes de la Revolución Islámica en Siria, por ejemplo, pero si el ataque se produce desde dentro del territorio iraní contra territorio de Israel, la respuesta de Estados Unidos y de Israel puede ser muy seria contra Irán, y en este momento yo creo que al régimen iraní esto no le interesa. Otra cosa es, y tampoco lo descarto, es que Irán esté aprovechando esta baza, digamos, para poner presión sobre Israel para que pare la operación en Gaza. Y que con la amenaza de su intervención militar esté buscando un arreglo para que dé marcha atrás y no lleve a cabo esa amenaza, siempre y cuando que haya un compromiso por aquellas partes que estén intentando mediar en el conflicto, ya sean Estados Unidos, los rusos, los chinos, los cataríes, los egipcios,
que consigan una victoria, entre comillas, en el terreno de la negociación para la resolución del conflicto en la Franja de Gaza antes de que Israel aniquile completamente a Hamás y que Irán, y eso sí era parte de sus objetivos iniciales, consiga preservar la supervivencia de Hamás como organización de su eje de resistencia en el futuro. Por eso digo que no acaba de encajarme el que por un incidente en el que han muerto 7 operativos de estas organizaciones que en el exterior tiene Irán para realizar su guerra híbrida en el Próximo Oriente, podamos inmediatamente pasar sin escala intermedia, digamos, a un enfrentamiento entre Israel e Irán o entre Estados Unidos e Irán que puede ser devastador para Irán y puede tener consecuencias muy desagradables para Israel también en el primer ataque, si fuera de Irán, pero sobre todo el que perdería al final sería Irán de este ataque. Por lo tanto, no acabo de cerrar la puerta a que todo esto pueda ser parte de un forcejeo de negociación para avanzar posiciones sobre el cierre de la operación de Israel en su operación en la Franja de Gaza y que no se acaben produciendo el ataque como se ha anunciado, ¿no? Pero hay que esperar. Y entiendo que Israel esté preparada para cualquier contingencia. Le va en ello su supervivencia como Estado. Y además no debemos olvidar que la doctrina de seguridad nacional del Estado de Israel desde el momento de su creación en el año 1948, que la diseñó, que fue el primer presidente y primer ministro y primer ministro de Defensa de Israel, David Ben-Gurion, él decía que la estrategia de defensa de Israel debía componerse de 3 elementos: la disuasión, la alerta y la victoria decisiva. Israel no puede permitir que se le pierda el respeto en Oriente Medio, es decir, que sufra una derrota militar, por pequeña que sea, porque según la doctrina militar israelí, es decir, si uno se pone en los zapatos de los pensadores y planeadores militares israelíes, una derrota de Israel, por pequeña que sea, pone en cuestión ante los ojos de sus vecinos, muchos de los cuales quieren acabar con el Estado de Israel, cada vez menos afortunadamente gracias a este reacomodo de muchos países del Próximo Oriente con Israel durante los últimos años. Cualquier derrota, por pequeña que sea, puede reducir el nivel de disuasión de Israel y que se le pierda el respeto en la región. Por lo tanto, si el ataque viene de Irán hacia territorio israelí, la respuesta puede ser demoledora por parte de Israel. Por eso creo que al final Irán no atacará directamente a Israel. Eso es lo que pienso. ¿Qué sucede? Vamos a ver qué decide finalmente Irán. Muchísimas gracias, Jorge Cachinero, experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos. Es un placer haberte tenido por aquí. Muchas gracias.